Urmează stația Teatru. Urmează stația. Cuando viajas y eres curioso por entender cómo se mueve una ciudad, inevitablemente te preguntas cómo se desplaza su gente, cómo respira su ritmo diario. Hoy decidí darle una pausa a los pasos y subirme a un tranvía para descubrir cómo se ve Arad desde los rieles. Si te gusta mirar las ciudades desde otra perspectiva, acompáñame en este recorrido sobre rieles para conocer su sistema de transporte. Sean todos bienvenidos. Lo primero para hacer este recorrido, por supuesto, es conseguir el tiquete. En Arad puedes comprarlo fácilmente en las máquinas ubicadas en las paradas del tranvía. En mi caso el boleto costó 4 lei, algo así como 80 céntimos de euro o $1 americano. Adquirir el tiquete no tiene misterio alguno, y aquí les muestro cómo es interactuar con una máquina expendedora de billetes a la cual sueles acercarse de forma intuitiva, dependiendo del tiquete que quieras agregar, la cantidad de dinero. Para mi caso, como les dije, adquirí el boleto sencillo de 4 lei. No hay nada especial en esto, solo seguir instrucciones. Con el pasaje en mano, ya solo queda esperar el tranvía que nos llevará a explorar la ciudad en su medio de transporte más tradicional. El viaje comienza en una de las avenidas más importantes de la ciudad, el Boulevard de la Revolución, que pasa justo por todo el centro. Desde las ventanas del tranvía se irán viendo bellezas arquitectónicas como la Catedral Ortodoxa y edificios históricos que dan forma a esta avenida de más de 1,5 kilómetros de extensión. En cada parada se siente el pulso cotidiano de Arad con un ritmo tranquilo pero constante de una ciudad bastante trabajadora. Durante el recorrido es fácil notar que esta ciudad rumana está en pleno proceso de modernización. La gran mayoría de sus más de 10 líneas de tranvía ya cuentan con unidades nuevas, más cómodas y silenciosas. El servicio que se aprecia es puntual y eficiente, un reflejo de cómo esta ciudad ha sabido mantener su movilidad sin perder su encanto tradicional. Y mientras seguimos este paseo tranquilo sobre rieles, les cuento un dato curioso y el que me provocó a hacer este capítulo. Y es que Arad fue una de las primeras ciudades de Rumania y de Europa en tener tranvías. En 1869 ya circulaban los primeros, tirados por caballos. 30 años después, en 1899, se estrenó su sistema eléctrico, uno de los más modernos de Europa por aquel entonces. Hoy, los tranvías de piso bajo siguen esa larga tradición, ofreciendo un transporte accesible y eficiente que conecta toda la ciudad. Este tranvía sobre el que estoy viajando partió desde la estación de trenes y recorre todo el Boulevard de la Revolución. Desde esta parte se observan cafés, tiendas, oficinas y la mezcla de lo antiguo y moderno que define a Arad. Pero a medida que nos vamos alejando del centro, el paisaje por supuesto que va a cambiar. Ya se van a encontrar fachadas más sobrias y los edificios muestran la huella del pasado comunista y la ciudad adopta otros tonos, más tranquilos y a veces residenciales. Desde la ventana ustedes van a observar parques que acompañan el trayecto hacia las zonas suburbanas. Se aprecian farolas, bancos de hierro, macetas y mobiliario urbano antiguo que cuentan historias de la época comunista, prácticamente como si estuvieran en la escenografía de una película pasada. Hoy, y ya les he explicado antes, que Rumania desde el 2007
es miembro activo de la Unión Europea y por ello ha recibido fondos para modernizar su infraestructura. Aquí conviven lo nuevo y lo viejo en perfecta armonía con cada paso que das caminando o en este caso viéndola desde el tranvía. Para esta ruta tomé el tranvía 3 y es el que sale del corazón urbano y nos lleva a la periferia, donde se muestra una ciudad más auténtica, con casas sencillas, calles silenciosas y paisajes que parecen detenidos en el tiempo, como la Rumania de los años 70 y 80. Son rincones que conservan la esencia de ciudad, lugares que solo se descubren cuando uno, en este caso, se deja llevar sin rumbo. Conforme avanza este viaje, el tranvía se vacía y el ambiente se vuelve más relajado. Puedo observar con calma su interior, limpio, funcional y cómodo, comparable con el de otras ciudades europeas. Recordarles en este punto que el billete simple cuesta unos 4 lei solamente para un trayecto, pero si se quedan por más tiempo en la ciudad, pueden adquirir abonos semanales o mensuales que valen unos 120 lei, equivalentes a 24 euros para quienes lo usan a diario. Es un sistema bien organizado, pensado para los habitantes y viajeros ocasionales. Tomar el tranvía es algo que siempre recomiendo a los viajeros, primero porque da descanso a nuestros fieles compañeros de ruta, los pies, y segundo porque permite ver más allá de los circuitos turísticos. Un tercer caso sería por economía, menos de 1 euro por trayecto, además de llegar a lugares a los que no se llega fácilmente caminando. Subirse a un transporte local de este tipo es una de las mejores maneras de aprender cómo se vive en una ciudad. Después de media hora de recorrido, el paisaje obviamente ha cambiado por completo. Decido bajarme en la última estación para caminar un poco y disfrutar de una zona distinta de Arad, una que probablemente no habría encontrado si no me hubiera dejado llevar por este tranvía. Tras una breve pausa en un barrio periférico, vuelvo a tomar el tranvía para un viaje de retorno. Desde una antigua zona ferroviaria, que hoy es solo una parada más, el tranvía comienza a avanzar tranquilo, dejando atrás un barrio silencioso con talleres, viejas fábricas y algunos hoteles de camino. Por menos de 1 euro, este viaje se siente como un tour panorámico, sin guías ni parlantes, pero lleno de imágenes que hablan por sí solas. Algunos me dirán que tomar un transporte de este tipo no es hacer turismo, pero yo creo que todo lo que hagas fuera de tu ciudad es una forma ocasional de viajar, desde visitar un parque hasta probar un plato local o usar un transporte público. Todo te acerca a entender cómo viven los demás y en Arad esa experiencia se siente segura, cómoda y bastante auténtica. Este viaje de ida y vuelta usando la línea de tranvía 3 por Arad me ha permitido ver cómo siempre hay una ciudad completamente desconocida a la cual pocos tienen interés de ver, como son las zonas periféricas, y otra en la que obviamente se concentran las actividades comerciales, y es en este sector donde volvemos a cruzar el Boulevard de la Revolución, la columna vertebral de la ciudad. Desde aquí es fácil notar cómo Arad se está transformando poco a poco, restaurando algunas fachadas sobre la avenida con espacios que mezclan tradición y modernidad. Todo apunta a una ciudad que evoluciona sin perder su identidad.
Viajar en tranvía por Arad ha sido una experiencia distinta, tranquila y reveladora. Un recorrido sobre rieles que me permitió conocer la ciudad desde otro ángulo, ir a sectores que jamás pensaría en visitar y observar su historia en movimiento para sentir su ritmo cotidiano. Con estas imágenes de los tranvías que siguen siendo parte viva de la historia de Arad, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, agradeciendo tu compañía si has llegado hasta el final de esta historia y queriendo saber si has viajado alguna vez en tranvía, cómo son en tu ciudad o si los has conocido en otros sectores. Cuéntame tus experiencias con este medio de transporte en los comentarios. Por ahora reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.